Vamos a dar inicio con un modelo de estructura de concreto reforzado, dos niveles, algo sencillo geométricamente, una planta regular, un alzado regular. Tendremos dos entreejes en cada dirección en los sentidos X y Z, como podemos ver aquí los ejes coordenados. Y en elevación Y tendremos dos niveles a 4 metros libres de altura. Los entreejes serán de 5 metros en las dos direcciones. Entonces, una de las formas para captura de, de la estructura es primeramente generar los nodos que serían las interconexiones entre elementos o entre miembros estructurales. Podemos partir de un origen, de un cero. El hecho de tener un nodo cero, podemos aplicarlo aquí, automáticamente aparece en pantalla un nodo. Ese nodo será nuestro origen. Podemos partir de ahí con la estructura hacia una dirección X positiva con el resto de los nodos y a una dirección Z positiva o negativa. No importa el sentido en el cual se generen los nodos de la estructura. A final de cuentas, los resultados de análisis serán o deberán ser los mismos. Son puntos en el espacio, nada más, reconocerlos como un sistema tridimensional de, de nodos y elementos que van a interconectar esos nodos. Entonces, finalmente el sistema habrá de repartir cargas, realizar el análisis y posteriormente el diseño, independientemente de la posición o de coordenadas de los nodos que tengan o del origen que se pueda generar. Para tener un orden, nosotros dentro de lo visual de la estructura y no perder de vista cuál fue nuestro origen, manejaremos ese como un cero. Vamos a generar a partir de ahí dos nodos más que podrán ser posiblemente los de la base. Estamos pensando en que fueran los extremos inferiores de columnas. Al tener un 5 en X, 0Y y 0Z, significa que solamente nos desplazamos en dirección X con 5 metros. Aquí aparecen las unidades en las que estamos. Y ya se generan dos nodos. El siguiente pudiera ser 10 y ya tendremos tres nodos. Sus coordenadas las podemos ver en vista, propiedades, coordenadas de los nodos. Podemos estar viendo las coordenadas X, Y, Z. Voy a apagar. Podemos a partir de ahí crear una elevación, copiar esos nodos e ir generando la estructura en dirección vertical, o también pudiera ser en la horizontal. Cualquiera de las maneras puede resultar conveniente. Creo que puede ser un poquito más conveniente generarlo de manera horizontal. Entonces vamos a copiar los nodos hacia una dirección Z positiva. Si yo giro con botón derecho del mouse un poco la estructura, los ejes coordenados me permitirán ver cuál es la dirección Z positiva. Y si yo hago una copia, que en el botón de copiar, una doble copia, número de copias 2 a una distancia en Z de 5 metros, automáticamente tengo generados el resto de los nodos de la base de mi estructura, que previamente dije serían dos entreejes de 5 metros en cada dirección, dos entreejes de 5 metros, es decir, tres ejes, dos entreejes, ¿no? Tres ejes en dirección Z, dos entreejes. Será entonces conveniente ligarlos con elementos
toda vez que mi propuesta estructural será que existan traves de cimentación o llamadas traves de liga en la base de las columnas. Por lo tanto, puedo yo generar unión con miembros, y me cambio de aquí en la pestaña que sigue a miembros. Tengo yo que seleccionar en orden, nodo por nodo. Lo puedo hacer de esa manera, presionando el botón Shift del teclado, y voy seleccionando sin soltar el botón Shift, seleccionando en una misma dirección los nodos. Conectar nodos con miembros sería mi opción. Lo hago también en el siguiente eje. Voy generando conexiones entre nodos. No olvido presionar el botón Shift del teclado para ir seleccionando todos estos elementos. Se generan ya entonces todos los elementos en una dirección. Puedo yo hacer la misma operación en el otro sentido, en dirección X, ir interconectando los nodos con miembros que posteriormente les daré descripción, sección y material del que estén formados. Tengo todo seleccionado. Una vez que yo selecciono un elemento, puedo irme al botón de descripción, por descripción seleccionarlos, o como dice ahí también es un control D. Control D me permite seleccionar cualquier elemento, y al aplicar el control D o el botón que aparece en pantalla me genera, me selecciona todos los que se llamen igual. De entrada no tienen un nombre específicamente, no tiene todavía una descripción, pero también reconoce cuando un elemento no tiene descripción y lo selecciona con el botón control D, selecciona todos los que no tengan descripción. Es conveniente la descripción para llevar un orden en la estructura que posteriormente nos facilite la manipulación del modelo estructural. Lo voy a llamar TL como trave de liga, TL1. Con ese botón se llena toda la columna con el mismo cursor. ¿Sí? TL1. El siguiente botón dentro de la pestaña de miembros son las secciones. Las secciones a escoger, depende de la carpeta en la que me encuentre. Vamos a irnos a secciones de Reino Unido. Generalmente usamos más las de Estados Unidos, y Reino Unido viene en métrico, sistema métrico, por lo tanto aquí podemos encontrar para vigas RC BIM, vigas de concreto reforzado, M de metros, sistema métrico. Entonces busco una sección que previamente estimo para esa sección, para ese elemento. Vamos a dar una sección de 25 por 60 centímetros de peralte, 25 de ancho, 60 centímetros de peralte. Con este botón se aplica la selección que hacemos, se sube y se aplica a todos los elementos que están seleccionados. De igual manera el material, nos vamos a material. Dentro del grupo de Estados Unidos vamos a encontrar concreto reforzado. Vamos a seleccionar un material C360, donde C significa concreto, el 3, el primer número, ya sea 3, 4, 5, en este caso 3, nos representa la resistencia a la compresión del concreto en kips, miles de libra por pulgada cuadrada. Al convertirlo a sistema métrico tendríamos aproximadamente un factor de conversión de 70, es decir, 3 por 70 son 210, es como decir un concreto 210 kilos sobre centímetro cuadrado. El segundo número, 60, significa la resistencia de fluencia del acero de refuerzo, en este caso el FY 60 kips, 60 mil libras por pulgada cuadrada, que nos viene a dar 60 por 70 son 4200 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces nos quedamos con un concreto
210 y un FY 4200, que es el acero de refuerzo. Y una vez seleccionado, podemos ver que en la vista nos da la opción de modelo 3D. Si todo aparece sólido, quiere decir que todo está dado de alta correctamente, materiales y secciones. Si dentro de la estructura alguna de esos elementos no aparece sólido, indicará una línea, posiblemente una línea verde, y eso nos va a indicar que falta algo, falta colocar material o sección, o definir sección. Una vez seleccionado todo, la base, podemos hacer copias de ella para representar los siguientes niveles de la estructura. El edificio es un edificio de 2 niveles. En inicio encontramos la copia. Vamos a copiar en elevación 2 copias a una distancia de 4 metros en dirección Y vertical, y tendremos entonces los siguientes pisos definidos. Vamos a hacer cambios de nombres, cambios de descripción, cambios de sección y cambios de material para cada nivel. En la dirección X, mis vigas o traves del eje central, cambiaré su descripción a T1, trave 1, para ambas traves. Las traves extremas en la dirección X las designaremos como T2. La trave central en la dirección Z se definirá como T3 y las traves extremas en dirección Z como T4. Siguiendo la continuidad de los nombres, de las descripciones, el eje central en dirección X de la que vendrá a ser la cubierta de azotea, vamos a llamarle T5. Las traves extremas en la dirección X serán T6. La trave central en la dirección Z será T7. Y finalmente las traves extremas en la dirección Z las habremos de definir como T8. Ahora bien, faltará hacer interconexiones verticalmente para generar las columnas. Vamos a quitar la vista 3D para que aparezcan los nodos. Vamos a seleccionar en ese orden de abajo hacia arriba los 3 nodos y hacer una interconexión de miembros en conectar nodos con miembros. De esta manera tenemos ya nuestra columna. Podemos crear por descripción una C1. Podemos generalizar que todas las columnas sean iguales o llamar de una manera las de planta baja y otras a las de planta alta o segundo nivel. Vamos a generalizarlo en este caso C1 y darle la misma sección a todo. Las secciones RC-Col-M son para columna dentro del grupo de Reino Unido. Vamos a seleccionar RC-Col-M de 30 por 30 centímetros.
Es la dimensión mínima que nos permite la norma para una columna de concreto reforzado. Las normativas en general establecen como un mínimo que la sección deberá tener 900 centímetros cuadrados o dimensión mínima de 30 centímetros por cara. Para ambas. Y el material vendremos a manejar el mismo concreto C360, igual que en las traves. Con esa sección, que ya la podemos ver sólida, que dice que está bien, podemos copiar esa misma columna, ese elemento, ese miembro se va a copiar las veces que indiquemos en el sentido que se indique. Podemos hacer una copia doble en dirección X a unas distancias de 5 metros horizontalmente y posteriormente copiar en dirección positiva Z, dos copias en Z a 5 metros, a cada 5 metros se genera el resto. Ya tenemos nuestra estructura completa. Podemos seleccionarlo de esta manera, podemos seleccionar también con el botón todas, control A. El control A es práctico si se acostumbran. Solo el hecho de, aunque no esté seleccionada con el control A, se selecciona toda la estructura completa. Modelo 3D, ya se puede ver la proporción de los elementos en los diferentes niveles de la estructura. Algo importante para antes de seguir avanzando es generarle condiciones de apoyo a la base. Debemos de seleccionar completamente los nodos de la base e indicar en nodos qué tipo de restricciones habremos de darle a la columna en su base. En este caso, como existen las traves de liga, las traves serán las encargadas de tomar momentos flexionantes en la columna o permitir que se generen momentos flexionantes en la columna como si estuviera empotrada, digamos, aunque no sea un empotramiento perfecto, y que hacia la cimentación podamos optar por recibir solamente cargas axiales y fuerzas cortantes, no así flexiones. Las flexiones se queden en la trave de cimentación y por lo tanto podemos definir como apoyos simples o articulados en la base de las columnas. Si nosotros dijéramos que están fijas o empotradas, pues de nada servirían las traves, no habría flexión en la trave, la columna pasaría directamente un momento a ese apoyo empotramiento y cuando vayamos a diseñar nuestra cimentación, todo ese momento flexionante lo deberá tomar la cimentación. En este caso, si son zapatas, bueno, lo tomaría todo y eso implicaría un área requerida mayor para transmitir al suelo esfuerzos menores. Articulado, dadas las traves de liga, será la mejor opción aquí. Podemos liberar las restricciones en X, en Z, en X y Z. Esta es la opción como si fuera un apoyo de patín, de rodillo, ¿no? De carrito. En cada que nosotros cambiamos esto, podemos observar en la pantalla, aquí está la hoja de cálculo, se indican las restricciones. Las restricciones son traslacionales, es decir, se puede trasladar en X, o se impide la traslación en X, se impide la traslación en Y, en Z. La rotación son restricciones rotacionales, se impide la rotación libre en X, en Y o en Z. Si está articulado, todas las rotaciones están permitidas, están liberadas y las traslaciones son las que están impedidas. Ya si se maneja algún distinto tipo de apoyo donde va liberando como rodillo o patín en X, bueno, entonces libera X, ¿no? Y así sucesivamente. Pues vamos a definir articulado.
Lo que seguiría en este caso sería aplicar las placas. Las placas como losas para mi modelo. Vamos a seleccionar el nivel de entrepiso completo. Podemos ocultar lo que no queremos, lo que no está seleccionado. Control H, Control Hide, ocultarlo. De esta manera nos quedamos con esto. Nos vamos a la opción de placas. En placas nos pide aquí crear placas cuadrangulares. Tenemos que seguir ese orden que aparece ahí de opción de selección de nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indica de izquierda a derecha, primeramente abajo y después arriba, en ese orden, para crear en ese botón las placas que vendrán a representar nuestras losas de piso. Se aplica de la misma manera en los siguientes nodos y se tendrá generada la placa. Control D. La descripción, llamémosle losa 1, la losa del primer nivel. Se define aquí el espesor de la losa. Vamos a manejarlo de 12 centímetros y con un material de concreto 360, igual que el resto de la estructura. Recubrimiento mecánico, dice por aquí. Recubrimiento mecánico será el recubrimiento del acero de refuerzo, el recubrimiento que el cálculo tomará en cuenta para del espesor de la losa eliminar ese recubrimiento y quedar con un peralte efectivo de diseño. Vamos a manejar un recubrimiento de 2.5 centímetros en la placa o en la losa. Los ejes locales nos representan qué dirección lleva la losa. Lo podemos ver aquí en vista, ejes locales. Generalmente deberemos de tener el 2 vertical hacia arriba, es lo conveniente. Si tenemos alguna placa con los ejes hacia abajo, unos hacia abajo, otros hacia arriba, quiere decir que en el modelo, a la hora de seleccionar los nodos, la selección fue inversa. Entonces puede ser que el programa reconoció que con ese orden que la placa debía estar apuntando hacia otra dirección. Eso nos puede complicar posteriormente la captura de cargas. Lo que nosotros digamos que es una carga que va aplicada hacia abajo, el programa la pudiera tomar como que va hacia arriba y confundir y cambiar los resultados. En los ejes locales, aquí en placas, tenemos la opción de cambiar la orientación de los ejes locales, es decir, le damos vuelta a la placa hacia abajo, hacia arriba. Entonces eso nos permitirá cerciorarnos de que todo sea hacia arriba, el 2, y que tengamos posteriormente la facilidad de aplicación de cargas. Esas son las placas. En vista, voy a apagar los ejes locales. Tenemos modelo 3D, pues es una placa rígida que podemos copiar hacia el siguiente nivel de lo que es en el inicio. Podemos quitar ese control H. Ahí están nuestras placas, están seleccionadas únicamente las placas. Seleccionamos una, control D nos permite seleccionar las que se llaman igual, las que tienen la misma descripción. Copiamos en sentido vertical hacia 4 metros de altura, una copia en 4 metros en dirección Y, y nos manda las placas a lo que será la cubierta de azotea. Entonces aquí
controlar nuestra vista completa de la estructura. Ya el modelo estructural está geométricamente concluido, faltará todo lo que se trate de factores de diseño si es que los aplicamos, las cargas, definir las cargas a utilizar, las combinaciones de carga de acuerdo a norma y los criterios sísmicos que debemos dar de alta por ahí, sus factores de escala y su espectro de diseño para tener completo el modelo para un análisis estructural. Podemos guardar. Y dejamos lista la estructura geométricamente para dar de alta posteriormente las cargas y las combinaciones de carga de acuerdo a norma.